¿no? Y en este tiempo que nosotros estamos preparados, fortalecidos, renovados espiritualmente, estamos preparados para animar a otras personas, ¿no? Así como Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros, este es el tiempo donde Dios está queriendo, ¿no? Y centrar a esas personas, ¿no? En el amor incondicional de Dios hacia nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos saben que el amor de Dios es incondicional? Nosotros fuimos testigos de cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, tanto lo material, lo personal, lo familiar, en todas las áreas de nuestras vidas. A ver, San Lucas 15, versículo 11 en adelante, lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame todas las partes de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó hacia uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase corderos. Y deseaban llenar ese vientre de las algarrobas que tenían los corderos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, ¿no? Y cuando levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matarlo, y comemos y hagamos fiesta. Porque este hijo, mi hijo, muerto era y ahora revivió, y se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Que Dios bendiga su palabra, ¿no? El título de la palabra, ¿no? El camino de regreso a casa. Amén. Y a veces, cuántas veces uno como ser humano comete, ¿no?, la decisión de irse de su casa. Lo vemos en todos lados, en todos los barrios donde cada uno de nosotros vivimos. Vemos que la juventud toma malas decisiones. Y no solamente juventud, adultos también. Pensando que estando de la puerta para afuera van a manejar la situación. Veo que algunos dicen: te lo manejo de taquito. Mentira. Llega un momento donde Dios tiene que intervenir ahí. Y no nos olvidemos que nosotros estamos orando, estamos clamando, estamos intercediendo por personas para que puedan retomar nuevamente el camino. Que sea el Espíritu Santo que traiga el despertar espiritual sobre esas vidas. Amén. ¿Y sabe qué? Muchos no quieren venir o volver a la iglesia porque el qué dirá. Si estamos pasando por alguna situación, nunca ponga en tu pensamiento: no voy a la iglesia porque, no sé, el qué dirá. Ahí vuelve. Pero siempre tenemos que estar nosotros con los brazos abiertos, esperando a esa persona. Porque si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿quién somos nosotros para cascotearlos? A veces en palabras, ¿no? Porque a veces no tiramos piedra, pero tiran ese dardo que a la persona que le queda doliendo.
A veces duelen más las palabras que un golpe. Amén. Pero la misericordia de Dios es tan grande, como decía, es algo incondicional. Dice que el dolor de las malas decisiones y la gracia restauradora de parte de Dios. Que Dios nos da esa oportunidad de levantarnos y de restaurarnos. Amén. Y tenemos 3 puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. El punto 1 habla acerca de las decisiones equivocadas. ¿Quién no tomó decisiones equivocadas? ¿Quién no tomó decisiones a la ligera? Y después vino el ay. Y no todos los ay son de Dios. A veces uno como ser humano sufre consecuencias por las malas decisiones. Por la gracia y misericordia de Dios, Dios da la oportunidad de restaurar esa vida y de levantarla. Por eso nosotros estamos en este tiempo, ¿no? Preparados para recibir a aquellos que necesitan esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, de ánimo. Ya basta de golpe. Recordemos que antes nosotros estamos del otro lado y alguien tuvo que intervenir y tuvo que ayudarnos a levantar. Si no hubiese sido por la mano de Dios, ninguno de los que estamos hasta el que le habla estaría acá. Pero la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que le da esa oportunidad de salvación. Y cuando habla de las malas decisiones, está hablando acerca del alejamiento. Este menor pensaba que porque tenía el dinero, le pedía todos los bienes, todo lo que le correspondía, que iba a andar bien. Pero iba a llegar un momento donde eso se iba a acabar. Veo cuando uno está lleno de plata, todos los bienes, tiene autito, ¿no? Tiene a todos los amigos alrededor. Ahora cuando uno empieza a pasar por un proceso, desaparecieron los amigos. Lo dejaron ahí, abandonado, no dice el tiempo que estuvo, pero llegó hasta el extremo donde tuvo que comer alimentos de los cerdos. Habla también de la exigencia. Le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el hijo quería los beneficios de la casa, pero sin sujeción, ¿no?, a la autoridad. Y a veces cuesta sujetarse a la autoridad terrenal, al Padre, ¿no? Gracias por aquellos que tienen sus padres. Denle el valor y la honra que ellos se merecen. Amén. Porque ¿cuántos están encerrados tras la reja y están sufriendo por no haber valorado en el momento que tenían que valorar? Vos a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Vos no vas a manejar mi vida. Esa es la voz de que se cree que se la puede llevar todo por delante. Y muchas veces hemos pasado por esa situación. Yo no he tenido la oportunidad, como decía, de tener una crianza paternal, pero me he desenvolvido a la manera y a la voluntad de Dios hasta que Dios permitió que yo pueda estar en su brazo. He pasado por un proceso de una internación en un instituto de menores Verónica, y ahí como que ese año y medio que yo pasé pensaba que era como un servicio militar, una escuela de enseñanza, porque ahí mismo Dios me enseñó cómo empezar a honrar. No tenía padre, pero recibía la voz de Dios, porque ahí mismo me habían apartado para estar orando, estar intercediendo en cada una de las situaciones. Y lo primero que yo dije: ¿qué hago yo acá? ¿Nunca pensaste que cuando pasás por una situación, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué a mí? Nunca escuchó esa frase o no lo dijo, pero lo pensó: ¿por qué tengo que pasar por esto yo? Y es bueno reconocer que muchas veces pasamos por situaciones por el alejamiento, de alejarse de Dios. Y siempre vayamos donde vayamos tenemos que tener ese refuerzo espiritual, la sujeción
al Padre terrenal, ni más al Padre espiritual. A ver. El resultado, dice que se fue a una provincia lejana. Dice, el pecado siempre promete libertad, pero también esclaviza. Dice que el mundo y sus deseos pasan, pero lo que es de parte de Dios permanece para siempre. Y Dios nos da a elegir. Está en nosotros de pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento. Las consecuencias, pensando que todo lo que tenía, lo que le pedía al Padre, que le iba a durar para toda la vida, dice, derrochó todo y vino una gran escasez y terminó en la miseria cuidando a los cerdos, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros tenemos nuestro propio hogar? A veces cuando alguien de la familia pasa por una situación, sufre todo el entorno familiar. Hogares destrozados, hijos perdidos en la droga, en el alcohol, presos. La mayoría de las personas que he visitado los penales no ha sido porque han hecho algo bueno. Por ahí se enojaron contra el padre, la madre, hicieron causas penales, terminaron tras la reja. Muchos no están tras la reja terrenal, pero están presos espiritualmente por no darle lugar a Dios y reconocer que necesitan de Dios y que separado de Dios nada podemos hacer. O a veces uno comete situaciones pero no quiere sufrir las consecuencias. Cuando uno está puesto en la mano de Dios, vemos las bendiciones de parte de Dios, ¿o no? ¿Ven las bendiciones de parte de Dios? Ahora, cuando uno le da la espalda a Dios, sufre las consecuencias, pero no es culpa de Dios. Muchas veces el ser humano es el que le da la espalda a Dios. Y habla acerca de la elección. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos toda nuestra identidad, la provisión y la paz. ¿Qué pasó? Hubo una gran escasez, había perdido todo, se le acabó el dinero. Seguramente que la mente, su corazón, siempre trae pensamiento. A veces el alejarse de su casa, y cuando estamos hablando de la casa terrenal, estamos hablando de alejarse de la casa de Dios también. A veces pensando que nos alejamos del camino, estamos haciendo algo bueno. Pero quiero decirle que no. Nunca tome la decisión de alejarte de la casa de Dios. Nunca tomé la decisión de alejarte de la célula, porque la célula es un refuerzo a nivel espiritual. Y muchas veces a algunos no les gusta la cara del líder, tanto hombre como mujer. Me voy para acá, me voy para allá, parecen ovejitas saltarinas. Pero es bueno que estén sujetos a la autoridad que Dios los puso. Amén. Por algo Dios nos puso, por algo Dios nos preparó, nos capacitó. Pero ahí somos nosotros los que tenemos que mantenernos firmes y ser obedientes. Muchas veces queremos que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros, pero nosotros no queremos obedecer a Dios. ¿Amén? El segundo punto, cuando habla acerca de la previsión y uno pierde la paz, ¿no? El último punto dice que nosotros tenemos que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y ya cuando uno está pasando por situaciones, lo primero que se pierde es la paz, la paciencia, la mansedumbre. No, pero yo soy fuerte, yo voy a superar todo. Mentira. El segundo punto habla de el quiebre, ¿no? Habla acerca de la reflexión y del arrepentimiento. Y muchas veces en el momento que cuando uno se encuentra solo, empieza a reflexionar, ¿no? O uno se duerme y ahí queda. Creo que en el momento cuando nos encontramos solos, empezamos a reflexionar. Y muchas veces hasta de arrepentirnos. Está aquel que se arrepiente de todo corazón
Y está aquel que me arrepiento, pero no me olvido de lo que me hiciste. O no me olvido de lo que hice. Te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. La falta de perdón, el odio, el rencor, el resentimiento. Dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que presentarnos como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Y puede ser que un hijo de Dios tenga que ser probado, sí, tenemos que ser probados. Y a veces cuando estamos en la prueba, está el principio y el fin, uno no llega a la mitad y ya pasando por una situación, ya se desanima. Yo sé que acá estamos todos fortalecidos espiritualmente, pero ha llegado un día que nos hemos debilitado, ¿o no? Llegó el día que uno se cansó, ¿o no? Jesucristo mismo siendo el Hijo de Dios, llegó un momento donde estaba agotado. Llegó un momento donde se encontró solo. Alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? ¿Y sabe qué? Dios nunca nos lo desamparó. Dios siempre estuvo las 24 horas del día. Cuando no estuvo el marido, cuando no estuvo la mujer, cuando no estuvo el pastor, cuando no estuvo el líder, Dios estuvo ahí. Y a veces cuesta aprender a depender de Dios. Muchas veces el hombre depende del hombre, pero cuando el hombre no está, ¿quién es? El recurso. No dice primero buscar las añadiduras y último a Dios. No, primeramente dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y algunos empiezan al revés, quieren todas las bendiciones y a Dios por último, siendo que Dios tiene que ser el primero sobre todas las cosas. Amén. Y habla acerca del despertar en el versículo, ¿no? Que habla del versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y muchas veces cuando uno se encuentra en una situación, en un estado, ¿no?, donde se debilita espiritualmente, hasta el mismo espíritu le pide palabra de Dios. ¿Nunca le ha pasado a usted que ha pasado por situación y el Espíritu Santo continuamente le está hablando acerca de un versículo en su mente? Y el pasaje quizás que por ahí tenemos en mente, que es muy conocido: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a Dios. Y a veces lo que menos queremos hacer es buscar a Dios. Y la misericordia de Dios es tan grande que Él siempre está con los brazos abiertos esperando de que regresemos a su casa. Amén. Y volviendo, ¿no? Trae el despertar, y volviendo así, el primer paso hacia Dios es reconocer nuestras condiciones. Y a veces cuesta reconocer, ¿no? No, a mí déjame como estoy, que yo estoy bien. Mentira. Ya cuando uno llega a ese extremo, pues ya está, Dios está trabajando en su vida. Pero tenemos que volver en sí. A veces cuando uno está bloqueado en su mente, hasta no quiere escuchar la palabra de Dios. Y menos, no me venga con la oración acá. Y a veces cuando uno no encuentra respuesta, lo primero que hace es enojarse. Y Dios suelta rienda, ve hasta dónde uno va. Pero muchas veces Dios, a través de la palabra de Dios, advierte para que nosotros despertemos y que no nos golpeemos la cabeza nuevamente, que no tropecen con la misma piedra. Hablan del despertar. Cuando estaba ahí mal, ya como que le hizo un clic y se volviendo así. Después la decisión. ¿Qué hizo? ¿Se quedó ahí como se encontraba? No, dijo:
me levantaré. ¿Qué dijo? ¿Qué tenemos que decir cuando estamos pasando por situaciones? Me levantaré. Hay personas que se quieren levantar, pero solo no pueden. Y ahí estamos nosotros, ¿para qué? Para extenderle la mano. ¿Cómo? Para extenderle la mano. Porque alguien se tomó el trabajo para ayudar a levantarme. Amén. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y diré. Y ahí habla acerca del verdadero arrepentimiento, que no solo es sentir tristeza, es tomar una acción y cambiar de dirección. Ya cuando uno vuelve en sí y vio que todo lo que tenía así servido en bandeja, le echó a perder todo. Miró para todos lados y todas las amistades que tenían desaparecieron todos. Y muchas veces cuando uno pasa por situaciones, los amigos ¿qué hacen? Personas que por estar bien con los amigos terminan en un hospital, se desaparecen. Cuando caen en la cárcel, se desaparecen. Y ahí vemos todas las cosas, las consecuencias que uno sufre cuando le da la espalda a Dios. Pero saben que Dios es grande, el amor hacia Dios en nuestra vida. Dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Y cuando está pasando por una situación, corre a los brazos de Dios. La palabra de Dios dice, entra en tu cuarto, habla con el Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Amén. Y a veces cuesta. Hasta ayer mismo me dijo, ¿sabes que me levanté a las 3 de la mañana pero no pude orar? Porque sabes que hay algo que quiere hacer el enemigo, apartarte del propósito de Dios, de no orar, de no buscar la presencia de Dios. Pero ahí es donde se desata la batalla espiritual. Está la oración personal, cuando uno ora por las peticiones. Está la oración de intersección, cuando oran los unos por los otros. Está la oración de guerra, ahí es donde el enemigo se levanta. Yo cuando uno pide una oración, puede ir a orar a mi casa porque se me mueve todo. Estoy ahí en la pieza y como siempre algo se me presenta. Es un llamado de atención de parte de Dios, para que Dios despertemos en esa área. Porque el enemigo, no es broma, el enemigo si tiene que destruir, lo hace. Y para el enemigo 5 minutos es mucho, en segundo hace estrago. ¿A ver? Después habla acerca cuando uno se siente solo, siente tristeza, es tomar una acción y cambiar de dirección. Bueno, ya veo que acá no hay nada bueno, es tiempo de volver. Y quizás muchos están diciendo, pero yo estoy en la casa del Señor. Y quizás a través de esta palabra el Espíritu Santo está advirtiendo para que nunca tome la decisión de apartarte de las manos de Dios. Amén. Amén. Porque algunos que están con la intención de volver, pero piensan que van a volver y van a ser cascoteados. Dice que antes en ese tiempo dice que apedreaban, ¿no?, a la persona. Y después habla acerca de la humildad. Dice que el joven dejó atrás su orgullo, se confrontó de ser tratado como un simple jornalero. Ya no exigía derecho, entendió la necesidad, ¿no?, de gracia. Ya se olvidó de la forma que le trató a su padre y después reconoció que necesitaba de su papá. Amén. Y nunca tomé la decisión de enojarte con tu papá, con tu mamá. Siempre mantenete ahí en pie. Amén. Porque cuando pasan por alguna situación, ¿quién está primero? La familia. Ahí para ayudarte. Amén. Y Dios sobre todas las cosas. Porque muchas veces cuando el enemigo causa división en los hogares,
Es más fácil levantarse el padre contra los hijos y los hijos a los padres. Pero por la palabra dice que en este tiempo, en el libro de Malaquías, el corazón del padre vuelve hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Amén. Y está hablando de una restauración. ¿Y cuántos quieren ser restaurados? ¿Cuántos quieren ser ese hijo que a pesar de la situación que te ha tocado pasar, te ha tocado vivir, vuelves a los brazos de tu padre? Amén. Yo cuando estuve allí en Verónica, siempre me han hablado la palabra de Dios y siempre creí que Dios estaba conmigo. Amén. Y ellos me decían, Sergio, vos cuando salgas de acá, me levantaban la Biblia en alto y decía, esto te va a llevar para todos lados, anunciando las buenas nuevas de salvación. Y a veces lo que menos a veces queremos hacer es invertir el tiempo en el reino de Dios. Y ahí viene la mejor parte. Amén. La mejor parte cuando habla acerca, el punto 3 de el recibimiento. Qué bueno que cuando llegas a la casa de Dios, los hermanos te reciben con un fuerte abrazo, me alegro de verte, gracias, la bendición de Dios sobre su vida. Amén. Nunca tuve la oportunidad de apartarme, y tampoco se me dio por apartarme nunca del camino del Señor, pero veía por aquellas personas que volvían al camino y le daba gracias a Dios por tener esa oportunidad de volver al camino, porque la gracia y la misericordia de Dios en este tiempo le da la oportunidad de volver al camino, de no retroceder. Ya vemos que para atrás no hay nada bueno, cada vez peor, pero este es el tiempo donde Dios está queriendo, ¿no?, que uno se ponga en las manos de Dios. Y cuando habla del recibimiento, hablaba acerca del amor incondicional del Padre. Amén. Dice el 20, y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahí habla de cuántas situaciones Dios nos guarda. Amén. Y habla de la protección de parte de Dios. ¿Cuántos padres que hoy están tan divididos en sus hogares por sus hijos? Pero estamos orando para que Dios traiga restauración sobre esos hogares. Amén. Porque hay muchos hijos que están con ese pensamiento, no te metas en mi vida. Cuando el hijo le pidió las cosas al padre, el padre en ningún momento discutió. Le entregó, viene, nunca salió a buscarlo, pero siempre estaba ahí esperando que su hijo regrese. Y habla acerca de la cobertura, ¿no? Dice, la actitud del padre no estaba esperando con los brazos cruzados para reprenderlo. Dice, lo vio y aún cuando estaba lejos, ¿no?, es lo que inicia lo que el padre, habla acerca, lo esperaban todos los días. ¿Y cuántos padres que están orando por su hijo para que vuelva al camino? Nosotros mismos como iglesia tenemos pedido oración con personas que se reconcilien a Dios, personas que acepten a Cristo en su corazón, que se den esa oportunidad. Y Dios este tiempo está esperando que tome una decisión de cambio. Habla acerca de la acción. Dice, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Y dice que el padre rompió todo el protocolo cultural para mostrar compasión inmediata. Como decía, antes lo apedreaban. Mire si ahora estaríamos en este tiempo. Como decía, muchos nos tiran piedras, pero tiran palazos con sus palabras. Dice que nuestras palabras tienen poder tanto como para bendecir como para maldecir. Pero no nos olvidemos que antes nosotros estábamos del otro lado.
Y nosotros esperamos que voy a tal iglesia para que me reciban, sentir esa cobertura de parte de Dios. Y hay algunos que se manejan, van de iglesia en iglesia pensando, no, yo estoy bien, gracias a Dios, pero no. Tenemos que estar bajo cobertura de parte de Dios. ¿No? No es cuestión de estar, no, pero igual estamos buscando todo el mismo Dios. Siempre está esa frase. No, vos tenés un pastor, tenés un líder, porque muchas veces después queremos que nuestros discípulos nos respeten. Y vemos, ¿no?, al líder como ese padre que está ahí esperando con los brazos abiertos. Tanto hombres como mujeres, los jóvenes, los pastores, que Dios bendiga sus vidas. Amén. Dice, la acción corrió hacia él, lo abrazó y lo besó, rompió todo el protocolo y habla acerca de la restauración completa. Primeramente, ¿no?, cuando dice, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra ti, ¿no?, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poner el anillo en sus manos y calzad sus pies. Amén. Y cuando habla de la restauración completa, devolvió su dignidad. El mejor vestido habla acerca de la justicia y la santidad restauradora. Uno es restaurado en cuerpo, en alma, en espíritu. Y cuando uno está apartado, se debilita completamente, se entrega al abandono, y ahí eso es lo que a veces el enemigo quiere, que uno esté por el suelo. Amén. Sacar el mejor vestido, poner el anillo, habla acerca de la autoridad y la identidad de hijo. Que cuando uno se va a casar, pone ese anillo en señal de que también es parte de la protección de parte de Dios. Amén. Dice, el calzado habla acerca de caminar en libertad, y en la antigüedad los esclavos estaban todos descalzos. Pero cuando nosotros nos plantamos como hijos de Dios, Dios trae toda la restauración hacia nuestra vida. Y algo para reflexionar, como decía, pero yo estoy en el camino. Pero muchas personas que quizás están en su pensamiento de alejarse del camino, pero no es la buena decisión. No importa cuál haya sido, ¿no?, el Padre está esperando con los brazos abiertos y Él te jugará y correrá a ese encuentro. Amén. Y justo hablando de encuentro, hay encuentro de hombre el 31 de julio, el 1 y el 2 de agosto, para que puedan ser partícipes de ese encuentro, de no perder esa oportunidad de tener ese encuentro personal con Dios. Amén. Es tiempo de que nosotros nos levantemos en el sentido espiritual. Y ya es hora de volver en sí. Ya basta. Ya basta. Vemos todo lo que está pasando por las pantallas de televisión. Ahora que están todos con los celulares. Ven toda mala noticia, y las buenas como que tapan el oído, ¿no? Pero la gracia y la misericordia es tan grande que le da esa oportunidad de volver. Reconocer tus errores, levántate y ve a la presencia de Dios hoy mismo. Y hoy es el día que Dios te quiere levantar y te quiere restaurar. Está pasando por una situación, no olvides que Dios está ahí esperando que tomes esa decisión. Y este tiempo es el tiempo de tomar buenas decisiones. Amén. La palabra de Dios mismo dice que si dos se pusieren de acuerdo sobre la tierra, dice que Dios está en medio de ellos. Y hoy está esperando a Dios que vos con tus brazos en alto lo busques. Y reconocer que el amor de Dios es tan incondicional que nuestros padres van a entregar lo que tienen a su alcance, pero lo de Dios es más grande ese amor. Amén.
Así que en este día que Dios bendiga su palabra. Y bueno, es tiempo de reflexionar. Ya está. Hemos sufrido consecuencias por las malas decisiones. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos dio la oportunidad de levantar. Amén. ¿Cuántos quieren ser renovados espiritualmente en esta noche? Solamente los que entendieron la palabra de Dios van a hacer, el Espíritu Santo va a hacer lo que tengan que hacer en este día. Pero tomémonos ese tiempo de alabar a Dios. Amén. Te invito para que te pongas al pie esta noche.